Hernán, aparte es, creo que en esta generación uno de los tipos más lúcidos. Leer sus libros o leer sus columnas en los diarios son esclarecedores. Lo seguimos hablando con Hernán en estos términos. Ahora, habría que agregarle tal vez al debate, y esto lo planteo desde el interior, porque hay veces que nosotros pensamos que luchamos contra un monopolio todos juntos, que es los monopolios corporativos, Clarín, La Nación, pero vemos que también hay un monopolio intelectual, porteño, unitario, centralista, que analiza el país, ¿no? Como que nos sentamos en una mesa y analizamos el país como que la sabemos, la conocemos al país. Nosotros lo vemos desde el interior. Prendemos la televisión y vemos gente muy importante, muy ilustrada, que decimos qué piola lo que está diciendo, pero cuando nos toca y les toca hablar de la realidad nuestra, la erran mal. Sí, por desconocimiento. Yo creo que, creo que hay que separar lo que es la concentración lógica. Buenos Aires y Gran Buenos Aires tiene 14 millones de personas. La realidad de 14 millones de personas pesa mucho en el mercado informativo y también en la circulación de noticias. Por lo tanto, lo que le pasa a esos 14 millones de personas es muy importante en toda la estructura de la nación, ¿no? Lo que sí es cierto, dos cosas. Primero, que la mirada ideológica es muy porteñista sobre las provincias, que el esquema que utilizan para analizar la realidad de las provincias es un esquema porteño, que las formas de hacer política son porteñas y que analizan desde ahí la política de las provincias. Y después lo que creo que hay, que para mí es el punto en el cual la ley de medios debería haber reforzado, es que si bien es federal en el sentido de las producciones, perdón, no es federal en el sentido de la distribución de esas producciones. Yo creo que los porteños tienen que estar, por lo menos, tener la posibilidad, no digo que estén obligados, pero sí de tener la posibilidad de ver lo que se produce en otros lados del país, ¿no? Claro, incluso para conocer el propio país que estamos tratando de transformar entre todos, ¿no? Hay 14 millones de transformadores en Buenos Aires del país, pero si no entienden el país profundo, si no comprenden cómo es la idiosincrasia de un norteño, de un sureño, de Cuyo, con sus particularidades, va a ser difícil plantearse programas de transformación. Y nosotros los que somos comunicadores sociales creo que tenemos el deber de poder entender esa lógica y sumarnos a esa, agregar esta cuotita de federalismo, diríamos, en una batalla cultural que estamos dando entre todos. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que te pinta a las claras lo que es el monopolio informativo de Cablevisión. En Buenos Aires vos tenés Televisión Española y el canal galego, y no tenés ni siquiera un canal de Rosario o un canal de Córdoba, que son las principales ciudades del país. O sea, es realmente abrumador la forma en la cual el monopolio te extranjeriza la coloniza, ¿no? Qué bueno sería tener un Telesur federal. Sí, también, claro, sí. Teleargentino, ¿no? Sí, es cierto, no lo hay, no lo hay. Que hagamos un recorrido por las provincias, incluso programas muy piola como el que vos vas, como 678, que nos ha abierto la cabeza, nos ha ayudado a abrir la cabeza a un montón de argentinos, de federalizar un programa como ese. Cuando hay un tema local de una provincia, invitar a un colega de la provincia que conoce el paño y el territorio a sumarse a esa mesa de debate. Es un gran desafío el de hacer un canal verdaderamente federal. Y creo que más allá de las intencionalidades que tiene Radio Nacional y que tiene Canal 7, no termina lográndolo. No termina lográndolo porque cuando sale las provincias sale en búsqueda de la abuelita que hace las mejores empanadas o los mejores pastelitos de zapallo en Mendoza. Y eso no termina de ser federal, no termina de analizar la política en términos reales, ¿no? Hay gente que nos mira y dice, Hernán o Krivitsky, que trabaja en la TV pública, a estos periodistas le pagamos con nuestra plata y defienden el gobierno con la plata de todos. ¿Qué les decís a esa gente? Bueno, en mi caso personal el 50% de mi sueldo es del mundo privado, así que no, pero yo creo que hay varias cosas. Con los impuestos que yo pago, la educación privada de los alumnos de las escuelas católicas. Yo pago la educación privada de los alumnos de las escuelas católicas, por ejemplo, o pago el subsidio a al gasoil
en las provincias. Por lo tanto, lo que haga cada uno con sus impuestos es lo que se redistribuye después en el Estado. Después yo creo que el Estado tiene derecho a defenderse, el gobierno tiene derecho a tener medios de comunicación propios para defender sus políticas. El gobierno tiene derecho a tener medios de comunicación propios para defender sus políticas. Y después, por último, creo que hay algo que es irrefutable, que es nadie dice algo porque le pagan. Y en todo caso uno piensa lo que piensa y además trabaja, pero creer que el otro habla solo porque le pagan es desmerece a la propia persona que piensa eso, porque esa persona piensa que él haría eso, ¿no? ¿Un Jorge Lanata? Yo creo, la verdad es que creo que ni siquiera Jorge Lanata lo hace exactamente por la guita. Lo debe hacer por el odio al gobierno. Y en el medio deben cobrar un suculento salario. Se habla de 600.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Pero creo que en el fondo lo hace solamente por el odio que le tiene al gobierno nacional, que viene de hace muchísimos años. Qué bárbaro, no por una cuestión de odio. Sí, son personalidades que terminan superando su propio proyecto periodístico, ¿no? Hernán, muchas gracias por compartir lo nuestro. Te cuento que nosotros somos una productora independiente, que trabajamos en un canal público, pero el espacio lo bancamos nosotros, pero nos hacemos cargo de la defensa de lo público, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un agrodiputado que se llama Ricardo Burjagle, en Formosa, que hace campaña diciendo que con los dineros públicos, por ejemplo, hay un canal como en el que estamos saliendo ahora, pagado por todos los formoseños, los argentinos. La mayoría de los formoseños votó a un gobernador para que gobierne y para que distribuya los fondos públicos de la provincia. Y si el gobernador, que votó la mayoría de los formoseños, decide tener un canal público, en ese canal público tener esta productora, es la voluntad soberana y política del pueblo formoseño. Las minorías tendrán que votar a un gobernador que haga otro tipo de comunicación si quieren, pero mientras la voluntad política de las mayorías vote a ese gobernador, a lo sumo van a poder patalear, pero no más que eso. Y sí, o si no ganar las elecciones, ganar el gobierno y manejar el canal como ellos quieran, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que van a hacer si ellos ganaran, ¿no? Hernán, 1.000.000 de gracias. Ha sido un gusto, ¿eh? No, el gusto es mío.